sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Recientemente recibimos 3 lives seguidos de Taehyun, Jeonggi y Jungkook en un mismo día, en el que además de ver a Taehyun haciendo acto de presencia en el fan meeting que se realizó como una de las actividades para la marca Sim Invest de la que es embajador, también lo vimos con su nuevo cambio de look en un live que pretendría mostrarnos un poco de su cara después de una semana de no saber nada sobre él. Y aunque en este live que duró menos de 11 minutos no hubo precisamente mención o alusión de cierta persona, parecía tener todavía dificultades para poder conciliar el sueño debido a la diferencia horaria por la que estaba atravesando. Así que luego de hablar un poco con Seokjin y mostrarnos a Yuntan, terminó por cortar el live en una toma rápida y hacernos esperar un posible encuentro o alusión de posibles sucesos que no tardaron en salir. Ya que después de recibir el live de Jeonggi, luego de su concierto en ese mismo día, Jungkook también nos entregó un live directamente desde su cama, debido a las dificultades que estaba teniendo para poder dormir. Tengan en cuenta que Jungkook estaba tratando de conciliar el sueño, luego de decir que no había dormido en toda la noche por alguna razón, y que terminó encendiendo live debido a que había estado pensando en ARMY, ya que así fue como pudo dormir la última vez que también se le dificultó. En el live, Jungkook también mencionó que tenía mucho calor y terminó por levantarse a encender el aire acondicionado, al mismo tiempo que se percibió una conversación al fondo de una voz profunda que respondía a las preguntas de Jungkook. Y aunque quiero aclarar que no estoy tratando de confirmarles nada, ni pretendo que lo crean ciegamente, es algo que se percibió y quise compartirlo con ustedes debido a que el video trata sobre las cosas que más me parecieron extrañas, pero pueden escucharlo por ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones. Ahora, lo que me pareció más extraño de ese mismo día fue que más tarde, Taehyun se anunció en el aeropuerto nuevamente para partir hacia el extranjero y cumplir con su agenda laboral, ya que gracias a Dispatch pudimos tener la pista de que fue a hacer una grabación más, así como también hacernos saber que Taehyun casualmente tampoco pudo dormir la noche anterior luego de su live, porque estaba intentando acostumbrarse a la diferencia horaria, lo que eventualmente causó la especulación de los fans al tener conciencia de que ni Jungkook ni Taehyun pudieron dormir la misma noche y se quedaron despiertos hasta el amanecer, y aunque no se sabe si fue en conjunto o pudieron verse la única noche que Taehyun se quedó en Corea antes de partir, me pareció curiosa la casualidad y la manera en la que nos los hicieron saber, así que no se sorprendan si en algún momento nos llegan a confirmar que nuevamente pasaron su tiempo juntos antes de que alguno de los dos se fuera a cumplir con sus agendas fuera de Corea, como ha pasado otras veces, ya que además de eso, el 4 de junio que Jungkook realizó un live, se le vio demasiado nervioso al darse cuenta que en la toma de su teléfono se veía una chaqueta negra similar a la que Taehyun estaba usando en una de las fotos que subió a Instagram de su viaje a Francia, por las líneas blancas y rojas en lo que aparentemente eran las mangas, y aunque hubieron demasiadas especulaciones al respecto, todos siguieron pensando que probablemente sí era de Taehyun, al saber que un día antes de que él nuevamente se fuera a cumplir con su agenda laboral hacia el extranjero, se vio con Jungkook para comer un plato de su preferencia que él iba a prepararle en su casa antes de partir. Así que no era demasiado exagerado pensar que Taehyun pudo dejar su chaqueta en casa de Jungkook ese mismo día que quedaron en comer juntos, en casa de este último. Ahora, entre las otras cosas más recientes que han sucedido, justo el día 12 de junio, Taehyun comenzó a subir videos que tenía guardados en su galería y que eventualmente publicó para celebrar estos 10 años de carrera junto a BTS, que trajo consigo demasiados momentos que él mismo nos compartió a través de sus historias de Instagram, prometiendo publicar más de ello dentro de unos 10 años más. Así que entre ellas, Taehyun subió el tan esperado video que se le vio a Taehyun grabar mientras hacían la coreografía de Ant-Man, en el que Jungkook se acercó a él y apoyó suavemente su barbilla en su hombro antes de iniciar, lo cual claramente emocionó a todos los Taekook shippers al recibir algo tan aclamado. Ya que en lo personal pienso que últimamente Taehyun y Jungkook no han hecho nada por casualidad, y aunque es extraño que últimamente en sus lives no se mencionen luego de los demás acontecimientos, sé que vendrán cosas que nunca imaginamos, y espero puedan confiar y esperar por ello hasta el final, pues solo su amor profesa lo que muchos no quieren aceptar.